Bueno, ¿qué tal, Mircitos? Entonces, la intención es prácticamente hacer un repaso de los conceptos básicos de digestivo y ir tema por tema hasta que se vaya ahondando más profundo. Pero la intención es responder preguntas. Con las preguntas es la mejor forma prácticamente de hacer repasos, de revisar mejor los conceptos, que se queden más claros y que se queden interiorizados, ¿no? Entonces, la primera parte de digestivo es la parte del esófago. Vamos a comenzar con preguntas y la intención de esto es que sean en tiempos cortos para que puedan ustedes seguir estudiando los temas que están estudiando y repasar preguntas sobre todo. La pregunta uno es, ¿qué tipo de músculo predomina en el tercio superior del esófago? La musculatura prácticamente sabemos que es la musculatura estriada. ¿Qué tipo de músculo en el tercio inferior es predominante? Sabemos ahí que es la musculatura lisa. Y en el tercio medio, pues presentaría ya una mezcla de ambos, pero sobre todo a predominio de musculatura lisa. El esófago puede extenderse con el bolo alimenticio aproximadamente hasta 2 centímetros. ¿Y cuál es el correcto orden de las capas esofágicas? El correcto orden sería pues mucosa, de interno hacia afuera, mucosa submucosa, luego viene el plexo de Meissner, luego la circular interna, luego el plexo mientérico de Auerbach y luego la muscular longitudinal externa, ¿no? Entonces, hasta estas 5 preguntas tenemos como que un pequeño repaso, tomando puntos claves, que el tercio superior es musculatura estriada, el tercio inferior musculatura lisa, que el esófago va a ser una estructura para promover prácticamente de transferencia del bolo alimenticio desde la boca hacia la parte gástrica, que tenemos en la histología primero del interior hacia afuera, vamos a tener la mucosa, luego la submucosa, luego viene después de la submucosa el plexo de Meissner, luego la circular interna, la musculatura circular interna, luego el plexo mientérico de Auerbach, luego la muscular longitudinal externa. El plexo de Meissner se localiza prácticamente, como hemos dicho, adyacente a la submucosa. El plexo mientérico de Auerbach se encuentra prácticamente entre las capas musculares, la longitudinal, bueno, la circular interna y la longitudinal externa. Importante saber que el esófago carece de serosa, más bien contiene adventicia, y el esófago presenta en su lugar, en vez de serosa, presenta adventicia. Tanto el esófago como el recto van a carecer de serosa y van a presentar adventicia. Y pues esto le van a dar prácticamente fisiopatología, va a explicar la parte fisiopatológica, porque algunos tumores diseminan más rápido en estas regiones. La ausencia de serosa favorece mayor diseminación tumoral. La vascularización del esófago pues es pobre, es precaria y prácticamente esto aumenta el riesgo de dehiscencias en las anastomosis. Esto condiciona mayor riesgo de dehiscencia. Y importante saber que el esófago, la anatomía del esófago lo vamos a dividir en esófago cervical, esófago del tórax superior, esófago torácico inferior y esófago tóraco abdominal, ¿no? Y nos vamos a tomar desde el punto de referencia desde la arcada dentaria. El esófago cervical va a estar entre 15 a 18 centímetros desde la arcada dentaria, el esófago torácico superior entre 18 a 24 centímetros, el esófago torácico inferior entre 24 a 32 centímetros y el esófago tóraco abdominal entre 32 a 40 centímetros. Y es así que vamos a tener aproximadamente la unión gastroesofágica aproximadamente a 40 centímetros. Eh, la función del esófago prácticamente es promover este bolo alimenticio y vamos a tener distintas peristalsis. La peristalsis que está prácticamente con la función de la deglución es la peristalsis primaria, que va a ser que va a ir prácticamente desde arriba hacia abajo, descendente, de manera ordenada y coordinada, y que se activa por la deglución. La peristalsis secundaria más bien es prácticamente, puede ser puntual porque está regulada por receptores del cuerpo esofágico y va a ser activada principalmente por distensión exofágica. Y esto no va a tener que ser desde el comienzo, desde arriba hacia abajo, sino puede darse de distintas partes de la zona esofágica. La función principal de la peristalsis secundaria es aclarar el aclaramiento esofágico. Se ha quedado contenido gástrico, se ha quedado contenido líquido. La peristalsis terciaria, pues son ondas no coordinadas, peristalsis ineficaces. Y la pirosis, lo importante es saber que es un ardor retroesternal, una quemazón. Entonces, prácticamente muy distinto a lo que vamos a definir como regurgitación.
que prácticamente la regurgitación hace alusión al contenido que pasa del estómago a la boca o del esófago a la boca. O sea, es un paso involuntario de contenido a la boca. La atresia esofágica se asocia frecuentemente a fístula traqueoesofágica, cuando ya comenzamos a hablar de anomalías congénitas del esófago. Existe la duplicación esofágica, que viene a ser una patología prácticamente del desarrollo de la parte embrionaria, en el cual va a haber otro esófago en el cual no va a estar comunicado, no va a estar abierto, va a estar cerrado, y generalmente se puede encontrar contenido líquido. El contenido habitual prácticamente tiende a ser líquido. La prueba diagnóstica de elección para poder ver prácticamente este tipo de anomalía es una tomografía o una resonancia. El tratamiento, pues si es que genera síntomas, molestias, prácticamente probablemente esto sea quirúrgico, ¿no? Si está generando disconfort en el paciente. La disfagia alusoria se le conoce a esa sensación de dificultad para pasar el bolo alimenticio, que se debe por una compresión vascular, una vasculatura aberrante que está generando compresión en el esófago. Generalmente la arteria subclavia derecha, que viene del arco aórtico, que está en el lado izquierdo. La causa más frecuente, la causa más, la causa más frecuente es la arteria subclavia. La causa más frecuente es la arteria subclavia aberrante. El tratamiento de la disfagia alusoria, generalmente cuando genera síntomas o disconfort es quirúrgico. La estenosis esofágica congénita es más frecuente en varones. El hallazgo histológico que se puede ver en este tipo de duplicación esofágica, se puede ver un epitelio pulmonar que sugiere prácticamente que ha sido prácticamente por una mala separación del árbol bronquial con el esófago, ¿no? En el proceso embrionario. Es lo que podría sugerir. La causa de este hallazgo, malformación embrionaria. La estenosis congénita suele ser resistente a dilatación y generalmente cuando es en estos casos que generan síntomas, disconfort o que requiere una intervención, pues va a ser quirúrgica. Los órganos sin serosas son el esófago y el recto. El plexo que regula la motilidad es el plexo mientérico de Auerbach y el plexo que regula las secreciones generalmente es el plexo de Meissner. Las ondas terciarias de la peristalsis son no coordinadas, son ineficaces. El aclaramiento esofágico depende de la peristalsis secundaria, como habíamos dicho previamente, y la complicación quirúrgica frecuente en el esófago por mala vascularización, poca vascularización, generalmente son las dehiscencias de las anastomosis quirúrgicas. Definición de paciente con ardor retrosternal tras comidas, pirosis, y paciente con contenido que sube a la boca, prácticamente regurgitación. La peristalsis primaria es prácticamente, bueno, es coordinada y descendente, que se activa por la deglución. La peristalsis secundaria es prácticamente, es espontánea por distensión del tracto esofágico. Y las terciarias son ineficaces y descoordinadas. El paciente con disfagia por arteria aberrante se le llama disfagia alusoria, y la vascularización esofágica, la poca vascularización esofágica condiciona prácticamente alto riesgo de dehiscencia. El músculo liso predomina en el tercio inferior del esófago, el músculo estriado predomina en el tercio superior, y el control del músculo liso prácticamente es autónomo.